Vale, vamos directos al grano. Terraformar Marte no tiene absolutamente nada que ver con fantasías espaciales de ciencia ficción. Y desde luego no va de plantar arbolitos bajo cúpulas de cristal gigantes. A ver, esto trata sobre termodinámica extrema, pura y dura, y está basado estrictamente en principios físicos y soluciones de ingeniería reales. Hoy vamos a desglosar lo que sería el proyecto más colosal jamás concebido. Y lo vamos a hacer olvidando los mitos. Vamos a explorar los retos tecnológicos extremos que supone convertir un desierto helado y letal en un mundo habitable, basándonos solo en la ciencia teórica que tenemos sobre la mesa a día de hoy. Pensemos en esto un segundo, porque rompe por completo con lo que solemos imaginar. El primer objetivo no es la biología, es, literalmente, provocar un calentamiento global a escala planetaria. Y es que Marte ahora mismo es un infierno gélido. Hablamos de una temperatura media de 62 grados bajo cero. Por no hablar de su atmósfera, que es tan increíblemente delgada, con menos del 1% de la presión que tenemos en la Tierra, que si alguien se quitara el traje espacial allí, sus fluidos corporales empezarían a hervir de forma instantánea. Así que para sobrevivir en este entorno, el paso inicial tiene que ser una manipulación climática sumamente agresiva. Así que pasamos a la primera gran fase de este manual de mecánica planetaria: el calentamiento global marciano y la modificación de su atmósfera. Y esto ilustra de maravilla el origen de todo el problema. El hecho de que la atmósfera de Marte sea hoy una capa tan frágil y liviana no es casualidad. Hace unos 4.000 millones de años, Marte era un lugar cálido, incluso tenía ríos y lagos. Pero claro, al ser mucho más pequeño que la Tierra, se enfrió muchísimo más rápido. Mientras nuestro planeta sigue manteniendo un núcleo de hierro fundido en constante movimiento, lo que genera ese escudo magnético que nos protege, el núcleo de Marte simplemente se solidificó. Su dínamo interno se apagó por completo, dejando al planeta totalmente indefenso ante la crudeza del espacio exterior. Entonces, para revertir ese frío letal, el objetivo primordial es elevar la temperatura y liberar los gases que están atrapados en el polo sur. Hay que sublimar el hielo seco para desencadenar un efecto invernadero desbocado. La ciencia actual baraja 3 métodos teóricos propuestos por figuras como Robert Zubrin o Elon Musk. El primero, instalar espejos orbitales gigantes de kilómetros de diámetro para reflejar la luz del Sol directamente hacia los polos. El segundo, construir fábricas automatizadas en la superficie encargadas única y exclusivamente de bombear CFCs, que son gases miles de veces más potentes atrapando el calor que el CO2. Y el tercero, el más extremo de todos, lanzar explosiones nucleares de fusión en la alta atmósfera sobre los polos. Sería como crear pequeños soles artificiales momentáneos para vaporizar el hielo de golpe. Suena a locura, pero matemáticamente tiene sentido. Avanzamos a la fase 2, proteger esa nueva atmósfera, o lo que es lo mismo, el inmenso reto del viento solar. Vale, imaginemos que logramos ese calentamiento inicial y creamos una atmósfera densa. Genial, pero tenemos un problema enorme. Sin un escudo magnético que proteja el planeta, la radiación solar impacta directamente contra las moléculas de esta nueva atmósfera. Esto provoca un proceso físico llamado sputtering, o escape atmosférico por pulverización. Básicamente, las partículas solares transfieren su energía cinética a las moléculas de aire y las lanzan como si fueran bolas de billar hacia el vacío profundo. Si a esto le sumamos que la gravedad marciana es solo un 38% de la nuestra, el escape es inevitable. Fijaos en un dato, la misión MAVEN de la NASA confirmó que, incluso a día de hoy, Marte sigue perdiendo unas 2 toneladas de atmósfera diarias exactamente por este motivo. Para frenar esta fuga masiva, hay dos soluciones de ingeniería a escala planetaria. La primera es simplemente asumir la pérdida y compensarla inyectando de forma continua gases superpesados, como los perfluorocarbonos, que la baja gravedad de Marte sí puede retener un poco mejor. Pero la solución más fascinante, y que cuenta con el apoyo de científicos de la NASA, es colocar un satélite con un potente dipolo magnético en el punto de Lagrange L1, justo entre el Sol y Marte. Generando un campo magnético de apenas 1 o 2 teslas, se crearía una especie de cono de sombra protector detrás de él. Y lo verdaderamente alucinante es que construir este paraguas magnético espacial es una solución tecnológica muy viable para este mismo siglo XXI. Y llegamos a la fase 3, el auténtico clímax de esta locura de geoingeniería: reactivar el núcleo planetario, el motor interno de Marte. Aquí vamos a destrozar un mito bastante común. Pensemos que intentar calentar el núcleo de un planeta solo haciendo su atmósfera más densa es literalmente como intentar calentar el motor congelado de un coche pegándole una pegatina térmica en el parachoques. Es termodinámicamente imposible. A ver, el núcleo de Marte sigue estando a unos 1500 grados Celsius, mientras que la nueva atmósfera que hemos creado apenas llegaría a unos agradables 20 grados. Además, hay miles de kilómetros de roca sólida en medio actuando como el aislante térmico perfecto. La atmósfera simplemente no tiene la capacidad física para empujar energía a tanta profundidad. El calor, por pura física, siempre viaja de dentro hacia afuera, nunca al revés.
Por lo tanto, si queremos reactivar el núcleo, se necesita inyectar cantidades absolutamente absurdas de energía directamente en las entrañas de Marte. La astrofísica propone aquí medidas de fuerza bruta total, perforar pozos de kilómetros de profundidad con rapidísimos taladros de plasma para introducir cabezas nucleares. Estas generarían ondas de choque sísmicas masivas capaces de licuar el manto. O, por ejemplo, envolver el ecuador del planeta con cables superconductores para inyectar corrientes de billones de amperios y calentar el núcleo por inducción eléctrica. Sin embargo, el método que parece más viable mecánicamente imita la propia naturaleza, usar la fricción por fuerzas de marea. Y aquí es donde la astrodinámica se vuelve, anecdóticamente, una auténtica pesadilla. Esta fricción requiere darle a Marte una luna lo suficientemente masiva para amasar gravitatoriamente su interior. Y generar esa luna es un proceso mentalmente abrumador, con unos protocolos de seguridad tan extremos que rozan lo aterrador. Hablamos de robar un asteroide metálico gigante del cinturón de asteroides. Obviamente no se empujaría con cohetes normales, habría que usar el sutil efecto Yarkovsky o impactos cinéticos precisos durante décadas. Mediante un efecto tirachinas inverso, el asteroide rebotaría entre diferentes cuerpos celestes hasta rozar la atmósfera marciana. Este aerofrenado lo capturaría en una órbita baja. Al girar, la inmensa gravedad de este nuevo cuerpo tiraría de la corteza de Marte generando una fricción interna tan brutal que acabaría derritiendo el núcleo de hierro. Es una idea fascinante, sí, pero el riesgo operativo de que algo salga mal a escala interplanetaria es, francamente, incalculable por motivos de seguridad. Pasamos a la fase 4. Pioneros de la ingeniería genética. El toque biológico final. Una vez que tuviéramos estabilizado todo ese inmenso armazón mecánico del planeta, nos enfrentaríamos a una tremenda ironía. Resulta que los gases CFCs, esos de los que hablábamos antes para calentar Marte súper rápido, tienen un efecto secundario desastroso. Destruyen la capa de ozono. Esto significa que la superficie marciana quedaría completamente bañada en una radiación ultravioleta letal. Y la solución aquí no es biológicamente sencilla. Requeriría tomar bacterias extremófilas, específicamente un género llamado Croocoquidiopsis, y modificarlas genéticamente al máximo para potenciar sus enzimas de reparación de ADN. Solo así podrían sobrevivir a ese bombardeo de radiación UV mientras se dedican a convertir el abundante CO2 del planeta en oxígeno respirable. Por cierto, esto desmiente un mito biológico muy extendido. Muchas veces se asume que los líquenes serían los primeros valientes en colonizar un planeta. Pero claro, los líquenes son una simbiosis compleja que necesita un sustrato orgánico mínimo para subsistir. La realidad pura y dura es que las primeras verdaderas obreras de esta enorme fábrica de oxígeno serían estas minúsculas cianobacterias mejoradas genéticamente, viviendo escondidas dentro de las propias rocas para escudarse de la radiación. Solo cuando ellas mueran y generen la suficiente materia orgánica en el suelo durante siglos, y recalco, durante siglos de una paciencia infinita, los líquenes y los musgos podrían finalmente tomar el relevo para seguir oxidando el planeta. Lo cual nos lleva a la gran reflexión final de todo este análisis. Hemos visto que reactivar núcleos planetarios muertos, capturar asteroides gigantes por el sistema solar y alterar genéticamente organismos extremófilos requiere un nivel de ingeniería y un control de la energía que hoy en día directamente se escapa a nuestra imaginación. Así que la pregunta provocadora que queda sobre la mesa es la siguiente. Si una civilización avanza tanto como para lograr dominar las fuerzas fundamentales del universo con tal precisión y seguridad, ¿seguirá sintiendo la necesidad de mancharse las manos de polvo para colonizar la superficie física de otros mundos? ¿O habrá trascendido esa etapa biológica por completo? Es algo fascinante en lo que pensar, desde luego. Ha sido un placer desglosar todo esto hoy.